Día doctora, mi nombre es Piero Sotomayor. El día de hoy voy a exponer acerca del positivismo crítico. Bueno, principalmente vamos a tocar en estas diapositivas el positivismo crítico que plantea Carlo Touri. Eh, este, este autor, en su libro Positivismo crítico y Derecho moderno, nos señala una serie de aspectos que vamos a pasar a analizar a lo largo de 10 puntos. En el primer punto, tenemos que hacer una distinción entre dos aspectos del derecho, como un conjunto de normas y como prácticas jurídicas que interactúan entre sí. La primera es propia de la ciencia jurídica normativa y la segunda es propia de la ciencia social descriptiva. Touri nos propone en el derecho como un fenómeno normativo y este puede analizarse desde tres estratos o niveles diferentes. El primer nivel sería el nivel superficial propio de la dogmática jurídica. El segundo es el nivel de la cultura jurídica que compete a la teoría del derecho. Y el tercer nivel es la estructura profunda del derecho que corresponde a la filosofía del derecho. En el primer nivel comprende las leyes específicas, las decisiones de los tribunales, los trabajos de dogmática jurídica. Por tanto, en este nivel es propio del discurso del legislador y de los jueces, además de los académicos en derecho. En el segundo nivel se ubica primordialmente la cultura especializada de los profesionales del derecho, que este incluye a las doctrinas generales, principios y conceptos básicos del campo del derecho en cuestión. Dentro del tercer nivel es un nivel más inherente y por tanto más resistente al cambio, por lo cual nos vamos a enfocar a hablar específicamente de este y que este nos dice que es una estructura de una estructura profunda del derecho donde se puede establecer la diferencia entre derecho tradicional, derecho moderno y dentro de este último, como sugiere el discípulo de Foucault, distinguir entre derecho liberal y derecho social. Dentro del segundo punto, eh, Touri reconoce la limitación del modelo de Foucault, que radica en el énfasis exclusivo sobre los aspectos cognitivo-instrumentales. La crítica hacia Foucault, según el autor, es una crítica develadora. Su propósito es quitar el velo del naturalismo y autoevidenciar que se tiende sobre las relaciones y mecanismos sociales o sobre patrones culturales, cognitivos, normativos, con el fin de demostrar su contingencia y la posibilidad de su transformación. Eh, en el tercer punto tenemos que nos plantea que la estructura profunda comprende los principios normativos fundamentales de un derecho dado. Tanto Habermas, él toma esta teoría de Habermas a partir de una noción de paradigmas jurídicos que puede considerarse como una interpretación de estructura normativa profunda del derecho moderno. Y en efecto, para Habermas existen tres grandes paradigmas del derecho moderno, que son la libertad, el estado de bienestar y el procedimental. Dicho lo anterior, a pesar del acuerdo inicial con Habermas, Touri se aparta de lo que plantea este autor en su presentación, en su precisión en la justificación universalista del principio discursivo. Touri nos dice que solo puede ser válido aquella norma de acción que podría ser aceptada por todos aquellos que están potencialmente involucrados en un discurso racional. Touri también a su vez se pregunta si es que acaso podemos aceptar la solución realista y tratar de los requisitos de la democracia para los asuntos públicos como el hecho cultural de la sociedad moderna. En un cuarto punto, a partir de lo expuesto por los otros autores, Touri diseña un programa de positivismo crítico que distingue dos características definitorias. La primera es que parte del carácter positivo fundamental del derecho moderno es
decir que está basado en decisiones explícitas que pueden ser cambiadas o refutadas por nuevas decisiones. Este derecho del que nos habla, además, se enmarca en una cultura moderna, entendida bajo un fenómeno pluralista de valores y el rechazo consiguiente a la posibilidad de un orden de valores totalizado, unificado y coherente, compartido por otros miembros de la sociedad. El segundo punto que nos plantea es que al mismo tiempo que intenta reivindicar una crítica in- inminentemente de tal derecho positivo, este depende de una naturaleza estratificada del derecho. El quinto punto a tocar son las conclusiones a las que llega Touri. eh, lo conducen finalmente a una toma de una posición frente al debate contemporáneo entre liberales y comunistas. Eh, el programa del positivismo crítico planteado por Touri, lo primero que se destaca es el empeño de este autor en hacer obvias las limitaciones del positivismo tradicional. Touri toma un distanciamiento crítico entre las propuestas de Hart y Kelsen y presenta una novedosa reformulación del positivismo. Buena parte de su esfuerzo se concentra en mostrar las implicancias recíprocas entre normatividad y práctica jurídica, evitando caer en dos vicios opuestos: la normatividad sin controles empíricos y la práctica jurídica sin principios normativos. En el sexto punto, Tori, al cuestionarse se cuestiona si es verdad, si es posible construir una filosofía del derecho a partir de las premisas de Foucault. Como reconoce el propio Touri, este se mueve en un terreno de la ciencia social descriptiva. Es una crítica develadora, no normativa. De aquí el reparo de Touri al cuestionar si en verdad es posible construir una filosofía del derecho a partir de las premisas de Foucault. En el séptimo punto, nos dice que si algo caracteriza el derecho moderno es el reconocimiento en el pluralismo de valores y la imposibilidad de establecer un orden de valores totalizador, unitario y coherente. Pero es rechazar el absolutismo ético que no implica la aceptación de un subjetivismo o un relativismo moral. En el octavo punto, eh, la diferencia entre la razón y la moral, eh, entre la razón moral o kantiana, la razón ética y helénica se mueve en una existencia concreta, determinada, que se expresa en las costumbres locales, tradiciones portadoras de un sentido particular de las personas que viven en ella. Esto responde más bien a una concepción descriptiva de la persona moral, preocupada por contestar a la pregunta del cómo son los individuos en sí mismos y cómo su relación y sus relaciones comunitarias. Dentro del noveno punto, nos dice que el principio de autonomía personal y los derechos se desprenden del mismo, por tanto deben prevalecer sobre el supuesto de valores que le da a las culturas. Esto significa que la defensa del valor de la autonomía personal, que supone la libertad para el ejercicio de las actividades deliberativas y de la disposición al discurso y debate público, son premisas fundamentales de la democracia. No debemos entender esto como un plan de vida más entre otros posibles, propio de la cultura occidental y del derecho moderno de corte liberal, sino como una de las posibilidades para la realización de cualquier plan de vida. Esto constituye el núcleo básico de legitimidad del derecho y no solamente, como sugiere Touri, apoyándose en un derecho cultural de la sociedad moderna. Y por último, en el punto 10, Touri parte de la premisa positivista de una crítica
inminente al derecho, algo así como una autolegitimación del derecho y hace depender la crítica de la práctica moral o jurídica en un contexto o paradigma histórico determinado. Este puede dar lugar a un relativismo que por un lado, como ya he dicho, es inepto para resolver conflictos entre quienes apelan a la tradición y a la práctica diferentes. Y por otro lado, no permite la valoración de esas tradiciones o prácticas, ya que tal valoración presupondría esas mismas prácticas y no sería posible discriminar entre prácticas valiosas o disvaliosas o menos valiosas, sin contar con principios morales que sean independientes de ellas. Eso sería todo por mi parte. Gracias.